Listo, entonces aquí continuando, vamos a ejecutar gparted. Listo, ejecuto gparted, que fue el que instalamos por comandos. Voy a colocar esto más grande, permítame un momento, modo pantalla completa. Acá me dice que si quiero volver al modo normal, pues aplique la tecla Host más F, que creo que es Windows, o control derecho, bueno, ahí ya vemos, y aquí ya lo puedo ver de una manera más grande. ¿Cierto? Acá puedo maximizar y miren lo que sucede acá. Está mi disco de 80 gigas que le colocamos a la máquina virtual. Lo que hagamos en la máquina virtual no me va a afectar nada en la máquina física, ¿cierto? Pero ya si estoy trabajando con una máquina física, con un disco que tiene datos, que tiene sistema operativo y eso, debo tener cuidado al particionar. Siempre se recomienda hacer una copia de seguridad. Si ustedes no realizan una copia de seguridad, pueden dañar los datos o el sistema operativo. ¿Listo? Entonces, tengan cuidado con eso. Vamos a estar trabajando con estas máquinas virtuales y con máquinas físicas también para que ustedes vean eh, cómo se trabaja con una o la otra y prácticamente es exactamente lo mismo, es igual. Acá reconoce un disco de 80 GB, ¿cierto? ¿Y qué sucede es aquí? Que unallocate, unallocated, ¿cierto? O sea, no hay opción. Si yo le digo acá nueva partición, miren lo que me dice. No hay una tabla de particiones funcionando en el dispositivo. Y aquí Linux, esto es un Linux, prácticamente me dice el dev SDA. O sea, no reconoce una tabla de particiones para ese disco. Entonces me dice que debo crear una tabla de particiones en device y create partition table, que era lo que les decía en la teoría. Importante, ¿listo? La versión de gparted hasta el 2021 no es una versión tampoco tan obsoleta. Entonces le digo acá device y crear nueva tabla de particiones. Pero acuérdense, debo crear la tabla de particiones dependiendo que si estoy en modo BIOS o en modo UEFI. O si no, cuando vaya a instalar sistemas operativos no me va a funcionar. Entonces acuérdense que esta máquina virtual la dejé en modo BIOS. Por lo tanto, la primera tabla que vamos a crear es MBR o MSOS. Le digo en Device Create Partition Table y vemos que aquí tengo muchas opciones. ¿Por qué hay muchas opciones, profesor? Pero es que usted solamente me mostró GPT y MSOS, que es lo mismo que MBR. Sí, efectivamente, y es porque son las tablas hoy en día más utilizadas y las únicas. Las otras ya son para sistemas operativos obsoletos que ya no se utilizan. En cambio, estas dos se siguen utilizando. Es más, MSOS ya también entraría en los obsoletos para los equipos actuales. Se puede utilizar todavía, pero se recomienda GPT. En este caso, como mi equipo es BIOS, pues lo que debo aplicar yo es un MSOS. ¿Listo? No lo estoy aplicando todavía para que ustedes vean qué me dice el otro software de particionamiento, KDE Partition Manager. Entonces, es, hay muchos software de particionamiento. ¿Qué les recomiendo yo? Que cada vez que vayan a particionar, realícenlo fuera del sistema operativo. Si ustedes se dan de cuenta, yo coloqué acá un Live CD, que es utilizar Linux en modo prueba, todo lo carga en memoria RAM y ya voy a poder particionar. Y mire que aquí me dice que le aplique una tabla de particiones. Si le digo nueva tabla de particiones, acá sí solamente me da dos opciones, MSDOS o GPT. Pero pues ya ustedes deciden qué software utilizar. En Windows puedo instalar uno, pero como les digo, lo ideal es hacerlo fuera del Windows, fuera del sistema operativo anfitrión. Y para eso pues utilizo Linux y de aquí vemos que tengo varias opciones, ¿no? Listo, vamos a ver acá. Vamos a aplicarlo el de acá, el de GPT. Entonces, Create Partition Table, le digo MSOS. ¿Por qué? Porque mi máquina es modo
está en modo BIOS, con firmware BIOS. ¿Y qué sucede acá? Que pues si le aplico MS-DOS es porque BIOS es compatible solamente con esta tabla. Le digo aplicar, pareciera que no hizo nada, pero sí hizo algo. ¿Listo? Vamos a darle acá en Device, perdón, en View, información del dispositivo. Si se dan de cuenta, le aplicó una tabla MS-DOS. Si yo voy y miro el otro software, como para ir mirando eh, uno o el otro, permítame acá. Aquí me aparece el menú, yo lo puedo ya para abrir ese. Aquí simplemente lo que voy a hacer es actualizar. Mira, aquí ya, si yo le digo, a ver dónde actualizo esto. Refrescar. Mire que ya le aplicó una tabla, ¿cierto? Ya me aplicó una tabla. Si yo le digo acá propiedades, ¿cierto? Me puede decir acerca del dispositivo o acá si selecciono propiedades, ¿cierto? Me dice información. Pero pues ya depende del software, me toca buscar varias herramientas para que me diga qué tabla de particiones tiene o no tiene. ¿Listo? Por ejemplo, esta no me dice la tabla de particiones, pero sé que ya la aplicó porque, mire, ya me dice acá una información. ¿Cierto? Pero de pronto ya buscando me dirá si tiene MBR o GPT. ¿Listo? Entonces, simplemente para que se den de cuenta qué está pasando en el otro sistema. Miren que aquí ya le digo clic derecho y nuevo y voy a poder crear una partición. Miren que se me habilita la opción de primaria y se me habilita el sistema de archivos que vimos dependiendo del sistema operativo que vayamos a utilizar. Aquí volver a pantalla grande y listo. Acá me dice varias opciones. Por ejemplo, el nuevo tamaño. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, si yo muevo esto de izquierda a derecha, derecha a izquierda, miren lo que sucede acá. Nuevo tamaño, espacio siguiente, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Ojo con esto. Cuando trabajemos con particionamiento, no es lo mismo yo decir mover de derecha a izquierda. A esto se le llama redimensionar una partición, que hacerlo de izquierda a derecha. Por este lado sería mover la partición, por este lado sería, perdón, por este lado de izquierda a derecha sería redimensionar la partición y de izquierda a derecha sería mover. Entonces, en resumen, de derecha a izquierda, redimensionar, de izquierda a derecha, mover. Ya para corregir por si me equivoqué antes. ¿Listo? ¿Cuál les recomiendo siempre? Redimensionar. Siempre háganlo desde acá, si necesitan. ¿Por qué? Porque normalmente las particiones copian datos en los primeros sectores. Y yo estaría moviendo los datos que estaban acá, acá. Y si es un sistema operativo, lo daño. Si es datos, pues los va a mover y se va a demorar. Pero no les recomiendo porque pueden haber errores que pueden hacer que se pierdan los datos. Entonces estoy trabajando con espacio vacío, no espacio que está al principio de la partición copiada. ¿Cierto? Muy importante eso. Ahora sí, yo quiero crear 4 particiones. Si yo tengo 80 GB, 80 gigas aproximadamente, voy a crear 5 particiones. 5 particiones de 10 gigas. Entonces, pues ustedes deben aprender a sacar una calculadora, pero deben ustedes aprender a distinguir entre kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, ¿no es cierto? Si yo quiero crear 5 particiones de 10 gigas cada una, entonces lo que hago es 5 por ¿cuánto es un giga?
¿Cuántos son? Entonces, tengo 80. Tengo 80 gigas, ¿cierto? Si las quiero pasar a megas, esas 80 gigas, ¿por qué número debo multiplicar? Perdón. A ver, otra vez. 80 por 1000. No sé esto qué pasa. Espérame un momento. Otra vez. 80 por 1024. ¿Cierto? Porque un giga es equivalente a 1024 megas. Ahora estoy multiplicando 80. Eso me da 81.920. ¿Cierto? Y miren lo que me aparece acá. 81.919. Porque me lo está tomando en megabytes. Averigüen qué es la diferencia entre un megabytes a un megabytes. La diferencia entre un gigabytes a un gigabyte. Si se dan de cuenta que hay una I. Investiguen, aprendan sobre eso. ¿Listo? Si se dan de cuenta que es igual, las 81.919, 81.920 es por esa mega que falta que no lo toma completo. Pero ahora si me dicen necesito crear 5 particiones iguales, pues divido este monto en 5. Y esto ya me dio en megabytes. O sea, por lo tanto, ¿de qué tamaño quiero crear la primera partición? De 16. Vamos a copiar acá. 16. 16. 384. 16.384. Y miren lo que pasa cuando yo le doy clic. Ya creo la primera partición. ¿De qué tamaño? Primaria. Primaria. Nombre de la partición. No se puede, pero sí le puedo colocar una etiqueta. Y acá depende también de el sistema de archivos. Digamos que es para Windows. Ya vimos los de Windows. NTFS, FAT32, FAT16. De pronto no estén todos. Le puedo aplicar el formato después. Entonces, por ejemplo, acá, aquí voy a instalar Windows 7. Un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué sucede acá? Le digo añadir. Y miren que aquí se creó la primera partición de 16 gigas. Y me quedó este otro espacio para crear nuevas particiones. ¿Cierto? Miren que aquí cometí un error porque era para Windows era NTFS. Entonces no me va a funcionar. La puedo eliminar y la puedo volver a crear. Ya les digo algo adicional. 16.384 y vuelvo y corrijo. Le digo, no, perdón, me equivoqué. NTFS y le digo acá Windows 7. No, esto es como para que ustedes entiendan cómo se particiona. ¿Listo? Añadir. Y miren que aquí ya ahora sí quedó en formato de Windows, NTFS. Ahora sí voy a instalar Linux en el mismo disco duro. 16.384, que creo que es lo que me decía la calculadora. Efectivamente. ¿Cierto? Pero lo va a hacer en el espacio disponible. Pero aquí voy a instalar Ubuntu. Entonces le digo, bueno, voy a instalar en ese disco Windows y Ubuntu. Pero va a ser una partición primaria. Y le voy a añadir. Y listo. ¿Cierto? Ya tengo dos particiones de 16 gigas. Vamos a crear otra. Entonces, del mismo tamaño, 16.384. Nombre, ¿qué voy a instalar? Voy a instalar, digamos, otra distribución, OpenSUSE. Ya hablamos anteriormente de las distribuciones, OpenSUSE. Le digo añadir y mire que ya voy para instalar 3 sistemas operativos. Voy a crear otra partición. Puede ser del tamaño que ustedes quieran, pero pues aquí el ejemplo estoy utilizando el mismo tamaño para las particiones. ¿Qué voy a utilizar? La mismo datos, para datos, perdón. Para datos, pues yo les recomendaría NTFS.
o digamos FAT32 o extendido FAT. Linux, aquí no aparece extendido FAT, pero Linux, vamos a darle FAT32 por ejemplo, y le voy a decir acá datos. Pero Linux puede visualizar las particiones de Windows. Cambio Windows no puede ver las particiones o el formato de Linux. Entonces, pues esto, ¿qué pasa? Esto diría que FAT32 para datos, pues Linux va a ver esta partición, ¿cierto? Los dos Linux van a ver esta partición y Windows va a ver esta partición. Miren que todas las particiones quedaron de 16 GB. ¿Qué nos decía la teoría de MBR o MSOS? Que no podía crear hasta más de 4 particiones primarias. ¿Qué pasa cuando vaya a crear la quinta partición? ¿Va a salir error o no va a salir error? Le digo Enter y no es posible crear más de 4 particiones primarias. La teoría se cumple. Me dice, si usted desea más de crear, si usted desea crear más de 4 particiones, ¿cierto? Más particiones, si usted desea crear más particiones, primero cree una partición extendida, ¿cierto? Y esta pues va a contener otras particiones que son las lógicas, eso lo hablamos en la teoría. ¿Listo? Pero entonces me dice, para esto es necesario remover primero una partición primaria. Vamos a hacerle caso, vamos a eliminar esta primaria. Y ahora voy a crear la extendida. ¿Cómo la creo? Pues le digo el tamaño, pero aquí estoy cometiendo un error. Pausa en el video y me dicen cuál error. Y acá extendida la partición. Mire que crea la extendida. Pero acá le digo una etiqueta, no le coloquen nada. Acá sería, aquí no es una extendida, no se utiliza para instalar sistemas ni para datos ni nada. Acuérdense en que la teoría nos dice que la extendida, extended o extendida, se utiliza para almacenar particiones lógicas. ¿Cierto? Entonces miren la extendida y miren lo que pasó acá. Me queda otra, las 16 gigas. ¿Y que voy a poder crear en la 16? Dentro de la extendida, lógicas. Y aquí sí le voy a poner, por ejemplo, FAT32 y le voy a decir que ahí sean datos. Que ahí hay dos errores que estoy cometiendo, que hablé en la teoría. Miren que aquí hay una primaria, acá hay otra primaria, acá hay otra primaria y esta se toma como otra primaria. Pero dentro de la extendida creo lógicas. Pero mire, este espacio quedó por fuera de la extendida. Ahí está el primer error. Si yo creo una partición, no puedo. Cree mal la partición extendida. Pierdo hasta el 16 gigabytes o gigabytes. Esto se pierde. ¿Cómo corrijo ese error? Vuelvo a eliminar la anterior, vuelvo y elimino la extendida. Es más, la puedo redimensionar o mover. Acuérdense en que mover es de izquierda a derecha, que es lo que nunca recomiendo. No lo realicen. Redimensionar es de derecha, desde la derecha hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí estoy redimensionando. Aquí puedo yo agrandar la partición y ya estoy tomando toda la capacidad de la extendida y no pierdo hasta 16. Entonces si ya le digo redimensionar, mire que ya toma todo el tamaño completo, la extendida, ¿cierto? ¿Y qué voy a poder hacer dentro de la extendida? Crear una nueva partición, ¿cierto? Para FAT32 y acá ahora sí para datos. Ahí hay otro error. Le digo añadir y mire que aquí ya quinta partición, pero me queda este espacio para crear otra lógica dentro de la extendida. Es más, puedo crear las que yo quiera. Mire todas las que yo puedo crear. Hasta 128 según la teoría. Simplemente es para demostrarles a ustedes, ponerle otro formato, que puedo crear las que yo quiera. Mire, dentro de la extendida, él ve 4 primarias, el BIOS.
pero dentro de la extendida creé lógicas. Hasta 128 según la teoría. ¿Cierto? Pero cometí un error. Les decía que si se daña una de estas lógicas, se daña toda la extendida. Por lo tanto, miren los datos. Ese es un error, ¿cierto? Y por eso les estoy mostrando. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí ya nada de lo que yo he realizado acá se ha aplicado hasta que yo no le dé el visto bueno. O sea, aquí aplica todas las operaciones apenas le dé el visto bueno. Cuando le dé aplicar, ahí sí va a comenzar a crear las particiones una a una y ya queda listo para empezar a instalar sistemas operativos, entre otros. ¿Listo? Pero pues aquí es una práctica más bien de particionamiento. Entonces aquí puedo instalar Windows 7, Ubuntu, OpenSUSE y pues dejar estas particiones para otras cosas. Por ejemplo, ¿cierto? Y vemos cómo funciona lo que es la tabla de particiones MBR o MS-DOS. Acuérdense que no es compatible con más de 2 terabytes. ¿Qué sucede? Que si yo quiero agrandar esta partición, porque Windows 7 me quedó corto, pues yo no lo puedo, o sea, yo lo que puedo es quitarle espacio, pero no puedo añadirle espacio. Yo, por ejemplo, yo puedo decir acá, le voy a quitar a esta partición espacio, que es lo que les digo que se llama redimensionar. No realicen esto que sería mover, no, redimensionar. Si ustedes alcanzan a ver acá hay un amarillo es porque ahí hay datos, miren, todo eso ya hay datos. Entonces, redimensione. Si quito aquí, le digo redimensionar, mire que me quito espacio y yo desde aquí puedo crear otra partición. Pero eso es lo que MBR no me permite tampoco trabajar muy cómodamente. ¿Por qué? Porque aquí esta partición, no, este espacio se pierde. Por lo mismo, no puedo crear 4 primarias. Pero ¿por qué? Porque aquí tengo una primaria, 2 primarias, 3 primarias y la extendí a la cuarta. O sea, este espacio se pierde. Si yo ya quiero, por ejemplo, agrandar esta partición, me tocaría obligatoriamente eliminar esta, la de Ubuntu. O sea, esto funciona contiguamente. Si yo le digo acá agrande, mire que aquí ya se unió el espacio disponible. Y pues ahora sí, si yo le digo redimensionar, agrando hasta acá. Y esta partición va a tomar todo esto. Y miren lo que pasa acá. Este espacio, no se preocupen por este espacio. Ese es un problema que tiene MS-DOS, que tiene que dejar esos espacios para que una partición no se sobreponga con otra. Entonces no hay problema ahí. ¿Qué pasa? Si aquí tenía instalado Windows 7, como hice redimensionamiento y no moví, puedo agrandar una partición, pero obligatoriamente me tocó eliminar Ubuntu. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo elimino una lógica de por acá? Pues no, aquí no voy a poderla agrandar. ¿No? Porque se funciona de manera contigua. O sea, la que puede crecer es esta, la de la izquierda. Esa sí puede crecer. Miren el amarillo de datos. No muevan datos nunca. Se puede, pero si es un sistema operativo se daña. Si son datos, se va a demorar. Y mire que aquí ya grande esta. Entonces así funciona lo que es tabla de particionamiento MBR. Acuérdese que esto lo debo trabajar en equipos que tengan BIOS. O de pronto UEFI si le desactivo el UEFI. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta, más adelante vemos cómo deshabilitar el UEFI y cómo funciona, digamos, el BIOS y todo eso. ¿Cierto? Entonces de esa manera aplico y ya se aplican los cambios. Y este es mi particionamiento. Debo tener cuidado con esto porque si manipulo mal las particiones puedo llegar a ocasionar daños en el sistema operativo y pérdida de datos. Siempre si les toca manipular datos, realicen una copia de seguridad. En el próximo video voy a tratar con tabla de particiones GPT.